A ver, les contamos. Nosotros empezamos a darle vuelta a cómo nos hacíamos cargo de un déficit de los estudiantes de trabajo social. Fundamentalmente está centrado en la carrera de trabajo social. El déficit mayor es cómo nos hacemos cargo de metodologías cuantitativas. Generalmente nuestros estudiantes, las matemáticas no son su fortaleza y en general lo que intentan es sacarle el bulto a las matemáticas y evitar todo lo que tenga que ver con el tema de análisis cuantitativo y cualitativo. Y en esa conversación nosotros con José, que es mi colega con el que trabajamos, José es sociólogo y yo soy trabajador social, intentamos mezclar o juntar dos asignaturas que de alguna manera nos permitieran dialogar sobre un tema que es complejo, pero además un tema que es pertinente para la carrera y para el desarrollo profesional, que tiene que ver con la pobreza y exclusión social. Ese es como el contexto de donde partimos a nuestro tema. Por lo tanto, nos hicimos cargo del problema de esta dificultad de los estudiantes de trabajo social en general, yo diría que la ciencia social en general, respecto al tema del análisis cuantitativo. Partimos de un contexto siguiente. Primero, hay un contexto institucional que tiene que ver con, y lo decía el rector en la mañana, es decir, la universidad pasa de la innovación a la investigación educativa y cómo efectivamente apoyamos el proceso de investigación, no solo de los académicos, sino también de los estudiantes, cómo le entregamos competencia efectivamente para que desarrollen temas de investigación. Pero partimos de un tema que es clave, que tiene que ver con el perfil de nuestros estudiantes, con el modelo de enseñanza basado en competencia y con las características de la asignatura. El perfil de egreso, nosotros le prometemos a nuestros estudiantes que al egresar de la carrera, ellos debieran poder desempeñarse o poder elaborar diagnósticos sociales a partir de referentes teóricos y metodológicos prácticos de la ciencia social. Eso es como nuestra promesa. Nosotros le prometemos a nuestros estudiantes cuando entran acá, una de las herramientas que van a tener al egreso es esta. ¿Cómo lo logramos? Y aquí como de alguna manera nos pusimos en la conversación. Luego conversamos de cuáles son las asignaturas y cuáles son las estrategias de cada asignatura, que promete cada asignatura al estudiante. En metodología cuantitativa, que efectivamente generar conocimientos disciplinarios, fundamentalmente el manejo metodológico de la estrategia de la metodología de investigación cuantitativa, el tema fundamentalmente metodológico, y en el caso de pobreza y exclusión social, tiene que ver con la posibilidad de analizar efectivamente elementos teóricos conceptuales respecto de cómo intervenir socialmente en contextos de pobreza y exclusión. Y ahí nosotros descubrimos que por lo menos a nivel nacional ya tenemos instrumental suficiente y validado como poder acercarnos ahí. Y después nos encontramos con esta sorpresa, que es la sorpresa de todo. Este es el resultado de una pregunta que se le hizo a los estudiantes que recién ingresan a la carrera de trabajo social. Este es el diagnóstico del perfil de ingreso. Y de los 580 estudiantes, solo 15 les gustan las matemáticas, o por lo menos no le tienen miedo. Entonces, esto es como, con esto partimos. De alguna manera, este es el piso. Yo creo que de aquí partimos, de aquí para adelante nosotros partimos. De cómo nos acercamos a esta realidad que efectivamente es así, pues nuestros estudiantes le tienen miedo a las matemáticas. No hay vuelta. Tienen otras habilidades como capacidad de escucha y todo más, pero lo que tiene que ver con lo cuantitativo, no va. Descubrimos que el modelo educativo de INACAP, de alguna manera, si bien incentiva el desarrollo de competencia, este desarrollo de competencia de alguna manera inhibe ciertos elementos que son necesarios para el desarrollo de la metodología cuantitativa, que tiene que ver con los temas del conocimiento, cómo uno genera marcos de referencia efectivos que son súper difíciles trasladarlos a competencia. Entonces, de alguna manera, ahí hay una tensión. ¿Y cómo nos hacemos cargo de esa tensión? De alguna manera elaboramos alguna estrategia en eso. Y lo otro que descubrimos era que los instrumentos sugeridos de evaluación en general son instrumentos grupales. Entonces, eso también inhibe un poco de cómo nosotros medimos que cada estudiante
pueda efectivamente desarrollar aquellos elementos que les son complejos, dado el mismo diagnóstico que tenemos. Y por último, nosotros descubrimos que tenemos riesgos y oportunidades en esto. Nosotros definimos que, nosotros descubrimos y tenemos la certeza de que nosotros tenemos estudiantes que vienen de biografías educativas complejas. Y biografía educativa en que de alguna manera su transición en la enseñanza media fundamentalmente no fue fácil, no recibieron todos los elementos, vienen con vacío, y de alguna manera hay ahí una biografía respecto de cómo se acercan a los temas teóricos y a los temas educativos en general medios complejos. Pero nosotros descubríamos que a pesar de eso, y lo insistimos en esto, que para nosotros tenía que ver con nuestro punto de partida más que nuestro punto de llegada, que efectivamente, a pesar de eso, nosotros descubrimos que efectivamente los estudiantes tienen experiencias biográficas también asociadas al tema que nosotros los queremos acercar, que tiene que ver con, de alguna manera, provienen de espacios culturales también asociados a la pobreza. Pero además nosotros descubrimos que las oportunidades que teníamos fundamentalmente tenían que ver con dos, que tienen que ver con más bien elementos más instrumentales. Uno, tenemos la encuesta CACEN que está validada, tenemos una base de datos que se puede acceder de manera gratuita y que es el instrumental además con el que se hace política pública en Chile, por lo tanto bastante validado y que ya tiene por lo menos 28, 29 años de aplicación. Por lo tanto, hay un instrumental validado que se puede usar desde el cual partir en una experiencia práctica de cómo los acercamos a un dato que en el cual ellos ya han visto en asignaturas anteriores como políticas públicas, etc. O sea, también están frente a un instrumental que no les es ajeno. Y por último, como elemento de oportunidad teníamos un programa que es el PSPP, que es gratuito, que José el que lo maneja, y que de alguna manera tenemos ahí un instrumental. Primero tenemos una base de datos que es posible de acceder y tenemos un instrumental para poder trabajar con ella. ¿Qué es lo que hizo José? Y que les va a contar cómo lo hizo. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es José Álvarez. Junto con Diego hemos desarrollado esta propuesta, este proyecto. El proyecto se trata fundamentalmente de aplicar un cierto modelo pedagógico en las asignaturas de investigación social cuantitativa y pobreza y exclusión social. Contextualizo un poco. Bueno, seguramente todos los que estamos aquí en algún minuto nos hemos visto enfrentados a la necesidad de nuestra vida académica de desarrollar una investigación. Así que seguramente todos sabemos lo que eso significa, la ansiedad que genera cuando se nos plantea que tenemos que desarrollar una investigación y tenemos que crear algo en lo cual nosotros no tenemos una guía previa y tenemos que construir algo que no existe. Y eso, en este caso, está profundizado, ¿cierto?, porque estamos en un contexto de estudiantes, ¿cierto?, que tienen ciertas falencias previas y estamos también en un contexto de una carrera principalmente humanista, donde los estudiantes vienen un poco sacándole el cuerpo a las asignaturas matemáticas o que tengan que ver con lo cuantitativo y se encuentran con que en trabajo social hay una fuerte formación en investigación, o sea, hay una alta exigencia en investigación donde los estudiantes tienen estadística 1, tienen estadística 2, tienen investigación cuantitativa, cualitativa, etcétera, hasta llegar a sus procesos de tesis. Y nosotros estamos tratando de hacernos cargo de esa brecha, de esa falencia. Esto en todo caso no es algo particular, obviamente, de nuestra carrera o de nuestra sede. Esto está bastante evidenciado, hay evidencia, hay investigaciones, ¿cierto?, que muestran que
Hay, en general, uno de los problemas para la enseñanza de las matemáticas es el tema de la ansiedad y los temas emocionales que eso genera, particularmente en ciertos grupos más que en otros, ¿cierto? Por ejemplo, señala que mujeres más que en hombres, que en ciertas carreras como las carreras de la salud o carreras humanistas más que en otras, más técnicas o más de ingeniería, por ejemplo. Y nosotros nos estamos haciendo cargo de ese tema. La idea es, bueno, el objetivo de esto es potenciar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en estas dos asignaturas, investigación cuantitativa y pobreza y exclusión social, utilizando este modelo pedagógico que se llama aprendizaje basado en investigación. Para eso nosotros desarrollamos estrategias didácticas con los estudiantes basadas en ese modelo para generar ciertas competencias investigativas que nos permitan analizar datos respecto a pobreza y exclusión social, ¿ya? Utilizando la base de datos de la encuesta CACEN y un programa estadístico ad hoc. Lo que se busca es mejorar las oportunidades de éxito académico de los estudiantes, no tanto en el sentido de las notas, sino que más bien en el sentido de la percepción que los estudiantes tienen respecto de la asignatura y todas estas otras asignaturas que tengan que ver con lo cuantitativo. Y porque nosotros pensamos que este tipo de competencias puede hacer un diferencial al momento de que los estudiantes tengan capacidad de empleabilidad real. O sea, al momento de decir qué estudiante o qué profesional yo voy a elegir, probablemente uno que tenga competencias cuantitativas puede ser una característica que haga la diferencia. Y bueno, obviamente lo que nosotros queremos es sistematizar y difundir los resultados de este proyecto para poder escalarlo en algún minuto. El corazón de nuestra propuesta es esta estrategia que se llama aprendizaje basado en investigación, que es un enfoque didáctico que utiliza estrategias de aprendizaje activo para generar competencias de investigación de forma tal que los estudiantes puedan generar conocimientos nuevos, innovadores y pertinentes a su disciplina, en este caso el trabajo social. Los antecedentes de este modelo provienen de los planteamientos de Ernest Boyer, que es un reconocido educador estadounidense, quien plantea que hay muy pocas oportunidades de investigación en los estudiantes de pregrado. ¿Por qué razón? Porque las universidades históricamente durante el siglo XX se han centrado en lo que es investigación, pero se ha generado una brecha en que la investigación es el rol fundamental de las universidades, pero se produce como una estratificación social por grado académico, obviamente, donde los que enseñan son los licenciados y los que investigan son los doctorados. Por lo tanto, las oportunidades de investigar que tienen los estudiantes de pregrado son prácticamente nulas o muy pocas. Y lo que él propone básicamente es que el rol del académico tiene que ampliarse, ¿cierto?, a lo que es investigación, integración en el sentido de hacer síntesis respecto de los conocimientos que hay en las distintas disciplinas, la aplicación de estos conocimientos y la docencia. O sea, esos 4 elementos debiesen estar incluidos dentro de este modelo. Nosotros pensamos que, dado que la Universidad Tecnológica de Chile desarrolla un modelo por competencias, es posible que nosotros hagamos este vínculo entre investigación y docencia, ¿ya? Pero requiere que ya sea a nivel de planificación curricular, cuando se diseña o diseño curricular, o bien a nivel de el docente, o ambos, idealmente, pensemos en términos de este vínculo, de cuáles son los conocimientos que son fundamentales para la disciplina, en este caso la pobreza y exclusión social, y cuáles son las asignaturas metodológicas. O sea, si uno ve las asignaturas metodológicas en distintas carreras, son todas iguales. O sea, enseñar metodología de la investigación en informática es lo mismo que en trabajo social o que en administración, qué sé yo. Lo que nosotros hicimos fue asignaturas en la cual la asignatura que yo realizo, que es investigación social cuantitativa, elabora la etapa teórico-metodológica
Y la asignatura que hace Diego, que es Pobreza y Exclusión Social, desarrolla la etapa teórico-analítica. La idea es que nosotros desarrollamos una investigación y esos datos son observados a la luz de las perspectivas que se utilizan hoy en día para analizar la pobreza y la exclusión social. Esto es muy importante porque los estudiantes así no quedan con la sensación de que su trabajo es perdido, sino que su trabajo se proyecta hacia algo. Y luego nosotros entonces desarrollamos la experiencia, que les queremos contar también. Nosotros partimos con una actividad de lanzamiento que era muy importante porque nosotros no queríamos que los estudiantes solamente conocieran que participaban de un proyecto, sino que se comprometieran con él. Entonces desarrollamos una actividad en la que tuvimos el apoyo de la directora de carrera, del coordinador académico, del asesor pedagógico, del vicerrector de sede, y los estudiantes entonces sintieron ese respaldo y entonces se comprometieron con el proyecto. Adicionalmente, nosotros realizamos un diagnóstico inicial con un taller en esa misma actividad, y los temores son los típicos que uno puede encontrar en este tipo de asignaturas, es decir, dificultades o falta de confianza para falta de competencia y de confianza respecto a la posibilidad de interpretar los datos, de analizar los datos, de construir un marco teórico, de plantear un problema, que son las dificultades típicas que uno encuentra en este tipo de asignaturas. ¿Ya? Y las expectativas que ellos manifestaron era de ampliar sus conocimientos en investigación, desarrollar ciertas competencias elementales, ¿cierto? Como pensamiento crítico, como algunas competencias también matemáticas, para poder desarrollar sus prácticas profesionales. Eso fue algo en lo que ellos enfatizaron bastante, un sentido pragmático, es decir, que su conocimiento les sirvieran como competencias para desarrollar su práctica profesional. Y luego entonces nosotros comenzamos con el desarrollo del proyecto, que partió con una primera etapa en que los estudiantes analizan los fundamentos metodológicos y teóricos de la investigación cuantitativa. Para eso se desarrollan guías de estudio que les permiten analizar los manuales ad hoc. Ellos observan cómo esto se puede aplicar en la encuesta CACEN, analizando los resultados de la misma encuesta. También aquí hay otro ejercicio que fue interesante, es que los estudiantes tuvieron que exponer sobre ciertos autores en ciencias sociales que analizan la realidad desde cierta perspectiva teórica. ¿Ya? Ese vínculo entre la perspectiva y el resultado de la investigación es muy relevante en ciencias sociales porque se aplica lo que se llama el perspectivismo, es decir, la perspectiva que usa el autor va a determinar el tipo de resultado o el tipo de aspecto que se estudia en la realidad social. Y eso no es fácil que los estudiantes lo puedan captar. ¿Ya? Y bueno, se hizo al menos el ejercicio con mayor o menor éxito. Lo que uno puede observar, digamos, que los estudiantes son muy concretos. O sea, cuando tú le pides que te explique la perspectiva del autor, te cuenta la vida del autor y te dice hasta lo que come el autor. Pero detrás de eso, digamos, hay una intencionalidad pedagógica en que se espera que en algún minuto el estudiante haga ese vínculo. En ese sentido, es importante recalcar que aquí aquí se busca la calidad del proceso más que del resultado. Bueno, posteriormente se desarrolla, se formulan los problemas de investigación, se elaboran los informes, pero lo más importante es que a los estudiantes se les plantean ciertos temas que ellos tienen que desarrollar en base a la encuesta CACEN. Ellos analizan hacen análisis de datos, generan sus resultados. Aquí podemos ver algunas diapositivas que yo seleccioné de sus trabajos. Lo más importante de esto es que todo ese trabajo se concluye en una presentación final, ¿ya? Que se hizo en el auditorio. Eso es muy importante porque los estudiantes se apropian del espacio y comprenden que lo fundamental aquí no es tanto la producción de conocimiento como es la legitimación del conocimiento. Y la motivación principal ya no es la nota, es que ellos se sienten capaces de transmitir este conocimiento y ser validados por sus compañeros
o por sus profesores, a pesar de que sus profesores los critican bastante duramente. Dejo a mi colega para que haga la final. 2 segundos y terminamos. 3, a ver, nosotros hicimos les queremos dar algunas conclusiones porque este proyecto no está concluido, está en proceso, porque de hecho vamos recién en la primera etapa. La etapa más bien analítica es la que vamos a hacer este segundo semestre, que tiene que ver con pobreza y exclusión social, que se da este semestre. Pero nosotros descubrimos más que elementos cuantitativos, elementos cualitativos. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que efectivamente, a pesar de la resistencia que provocan las matemáticas, el decir que hay 2 profes que están preocupados de ello para que esta cuestión funcione, los compromete. Y la verdad fue súper entretenido porque de hecho ellos no esperaban lo que nosotros les hicimos, porque hicimos una maldad. Yo llevé a mis estudiantes de primer año a las exposiciones y no se las esperaban. Entonces fue de alguna manera igual apropiarse del tema, exponer no solo a sus compañeros, sino ser evaluados con otros. Y yo creo que efectivamente nosotros descubrimos que si uno los motiva, efectivamente se comprometen con un tema. En el tema más de manejo metodológico, creo que tenemos que avanzar todavía. Es la pega que nos queda por reforzar en el segundo semestre. Y sí, efectivamente, existe apropiación conceptual. O sea, yo creo que de su expectativa respecto de lo que esperaban, yo creo que analítico, pero están recién comenzando, por lo tanto creo que los logros son bastante importantes, tanto en términos de manejo como en términos de autoestima respecto a un tema que les es complejo. Algunas cosas como finales, lo que nosotros descubríamos que efectivamente hay 2 cosas que nosotros creemos que es importante reforzar y que tienen que ver con las tareas del segundo semestre. Una, reforzar un poco los marcos teóricos y epistemológicos, que de alguna manera es lo que te permite la asignatura de pobreza y exclusión social. Estamos metiéndonos en temas de pobreza, por lo tanto, lo que logremos en términos teóricos y referenciales, ahí va a reforzar lo que ya construyeron como datos. Y lo segundo, utilizar los distintos estudios que hay sobre pobreza, la Fundación Sol, la misma Fundación para Superación de la Pobreza, traspasar allí también cómo son las metodologías que se están utilizando para hacer análisis de pobreza. Entonces, por lo tanto, creo que en términos de lo que nos queda en este segundo semestre tiene que ver con reforzar algunos temas que habían débiles, pero reforzar fundamentalmente las miradas de cómo hoy día interpretamos pobreza y exclusión social a propósito de una herramienta que tiene que